Cordial saludo, estimado estudiante. Bueno, entonces en esta oportunidad y para este segmento vamos a hablar un poco acerca de la implantación de la estrategia. Teniendo claro que en el segmento anterior habíamos abordado algunos elementos sumamente importantes respecto a la evaluación y la selección de esa estrategia. Entonces, en resumen, habíamos dicho de que era muy importante de que luego de mirar ese abanico de posibilidades estratégicas, mirar entonces cuál se podía adecuar a la organización, teniendo en cuenta pues los objetivos que se definan a nivel estratégico y los planes, mirar qué posibilidades y qué capacidades se tienen realmente y mirar hasta dónde la organización es capaz de asumir esa estrategia como opción definitiva. Pero entonces ahora sí surge un paso bien importante, y es que luego de la formulación entonces debemos proceder a la implantación de esa estrategia. Entonces la formulación de la estrategia lo que nos va a decir es qué debemos hacer, pero la implementación o la implantación de la estrategia nos va a decir cómo lo debemos hacer. Básicamente es responder a esos dos interrogantes. La formulación me dice el qué y la implantación me va a decir el cómo lo debo hacer. Pero en el cómo o la implantación de la estrategia van a surgir una serie de retos, van a surgir una serie de elementos de suma importancia a la hora de hacer esta implantación, porque no va a resultar nada fácil hacer una implantación para una organización que ya viene operando, trabajando bajo una estrategia, bajo un esquema de liderazgo, de dirección, trabajando con una misión específica, con unos objetivos definidos. Hay que tener en cuenta que la formulación de la estrategia pues me va a replantear o me va a plantear un objetivo distinto, procesos nuevos o cambios en los procesos. Entonces la implantación realmente va a tener un impacto muy fuerte en prácticamente todos los frentes de la empresa, de la organización, dado que la estrategia como tal, en ese proceso de planeación estratégica, pues va a involucrar la globalidad de la compañía. Por lo tanto, va a involucrar los procesos y cada uno de los colaboradores. Entonces, el proceso de implantación va a tener una serie de elementos que nos van a pedir desde la parte directiva, desde la parte de liderazgo, hacer frente a cada uno de ellos. Entonces, vamos a mirar algunos elementos. No sin antes mencionar lo siguiente. Cuando miramos la estrategia, nos podemos encontrar, en la formulación nos podemos encontrar lo siguiente. Partamos de unas suposiciones básicas. Si la formulación de la estrategia fue adecuada y eso lo combinamos con una implantación adecuada, entonces podemos decir que va a ser una estrategia ganadora. Aquí hay que dejar claro que, aunque la formulación sea muy buena, también debe de surgir o existir por parte de la organización y los directivos una correcta implementación de la estrategia. Porque de nada nos va a servir tener una fórmula muy buena, pero una mala implementación, una mala implantación. Entonces, una estrategia bien formulada, que sea adecuada por la organización, con un proceso de implantación adecuado, nos va a dar una estrategia que va a rayar en la línea del éxito, es decir, se consiguen los objetivos de crecimiento, de valor o beneficios pues esperados. Pero también puede surgir que la formulación de la estrategia, hago énfasis, la formulación de la estrategia puede ser inadecuada. Si lo combinamos con una buena implantación, sería el equivalente a decir que estamos implementando muy bien algo que no es adecuado para la organización. Entonces eso puede traer un efecto muy negativo para toda la organización. Entonces eso quiere decir que una buena implantación puede salvar una estrategia pobre o acelerar su fracaso. La implantación se va a convertir en ese elemento que me va a permitir medir o detectar qué tan adecuada o inadecuada sea esa formulación de la estrategia. Entonces es muy importante que ustedes, los que están en el área de directiva, los que están en ese proceso de hacer planeación estratégica para las organizaciones, tener sumo cuidado en la formulación. La formulación puede ser muy adecuada o puede ser muy inadecuada, y a eso hay que sumarle el proceso de implantación. Entonces la idea es hacer una correcta formulación de esta estrategia y a su vez hacer una correcta implantación de la estrategia. Eso como dos elementos de base antes de mirar qué elemento nos va a exigir la implantación de la estrategia. En el momento de hacer la implantación de la estrategia,
lo más normal con lo que nos vamos a encontrar en la organización es con la resistencia al cambio. Porque como ya se había mencionado anteriormente, la implantación de la estrategia o la implantación de esa formulación que se tiene, pues va a exigir una serie de cambios en todos los procesos de la organización, de su estructura organizativa. Entonces es muy importante que la organización o el cuerpo directivo o el encargado de este proceso identifique cuáles son los factores determinantes de impacto para la organización y los factores determinantes de esa estrategia que se pretende introducir. De hecho, va a ser un elemento nuevo para toda la organización, va a ser un elemento extraño en primera instancia porque los colaboradores, los líderes de procesos van a sentir los cambios en sus maneras actuales de trabajar y operar. Entonces, ese elemento estratégico o esa formulación que en un momento puede ser muy importante para el cuerpo directivo, para el cuerpo de líderes de la organización y que es muy importante y se tiene desde la perspectiva que trae muchos beneficios a la hora de hacer una introducción de esa estrategia en el día a día de la organización, pues para muchos otros puede resultar algo extraño y puede resultar algo incómodo. Entonces es también importante identificar cuáles serían esos agentes o esos personajes que nos pueden ayudar con todo este proceso de cambio. Entonces es muy importante que el cuerpo directivo y los líderes de la organización identifiquen cuáles son esos agentes de cambio que pueden cooperar o ayudar para esta correcta implementación. Entonces se van a surgir unos cambios en los procesos que la organización viene trabajando y operando en su día a día. Pero entonces, como estamos hablando de una formulación estratégica, entonces eso quiere decir que involucra la globalidad de la compañía. Por lo tanto, debe existir una metodología, un paso a paso o una serie de tácticas de implementación, de tal manera que se pueda ir alcanzando el nivel de implementación de manera gradual y sistemática. La realidad es que es prácticamente imposible que en un corto periodo se logre la implementación total de una estrategia, dado que son muchos los procesos que se van a ver involucrados y el factor humano como tal es el que va a percibir el choque realmente o el impacto que no conocemos en primera instancia cómo lo van a percibir. Entonces hay que tener en cuenta que esos agentes de cambio nos pueden ayudar a realizar los mismos procesos de cambio y con las tácticas de implementación. Todo esto en el marco de algo que se llama la resistencia al cambio, que es muy normal que se presente a la hora de hacer nuevas implementaciones estratégicas. Todo esto se hace con un solo objetivo, ¿cuál? Es lograr alcanzar la eficiencia de la organización. Si hacemos una comparación de cómo está operando la organización en este momento antes de una implementación, pues vamos a encontrar unos niveles de eficiencia. Pero en el momento de introducir un nuevo conjunto de procesos y operaciones que se miran desde la parte estratégica, pues es muy normal que el nivel de eficiencia organizacional disminuya. Entonces, desde la parte directiva se debe jugar cómo combinamos o cómo sostenemos el nivel de eficiencia versus el proceso de implementación. Porque en el momento que usted introduzca una nueva estrategia, pues eso va a tener un impacto y uno de los impactos que se va reflejado en la disminución de la eficiencia. Entonces es a través de una serie de tácticas, de metodologías que se puede lograr o alcanzar ese nivel de eficiencia para que la organización pues no entre en una crisis mayor. Entonces, en esencia, en los modelos tradicionales del cambio organizacional, encontramos 3 puntos importantes. El primero es mirar o realmente desactivar todo lo que viene trabajando la organización en su momento antes de la implantación, es decir, mirar y reconocer e identificar que la organización viene con una dinámica, con un ritmo y que en el momento de la implantación pues hay que realmente desactivar o empezar a renunciar a sus rendimientos antes de hacer la implantación. Es decir, es identificar realmente que lo que se tiene en este momento va a sufrir cambios drásticos antes de esa implantación. Luego, cuando se introduce la misma estrategia y empezamos con una serie de tácticas y metodologías, entonces ya ese cambio como tal nos va a traer un efecto y nos va a traer un rendimiento y una eficiencia para la organización que hasta el momento no se conoce, porque no todos los procesos de implementación resultan ser traumáticos para una organización. Desde que estén bien formulados y estén bien planteados y haya una buena metodología,
para ese proceso, entonces se puede alcanzar rápidamente mejores niveles de eficiencia organizacional. Y cuando ya está la estrategia implementada de manera definitiva y completa, entonces ya es básicamente mirar ese tercer punto de cómo es ese proceso de eficiencia una vez ya se tenga la estrategia totalmente implementada. Entonces, en lo que hemos mirado hasta el momento es de identificar en una palabra clave, y es la resistencia al cambio. Dado que, como se ha mencionado anteriormente, la formulación es responder al qué y la implantación al cómo. Ese cómo pues va a involucrar directamente todo el factor humano de la organización. Entonces, por eso importantísimo realmente de que de la dirección o de los encargados y dirigentes de la misma empresa pues diseñen una serie de tácticas que sean graduales y metodológicas para tener el menor impacto negativo posible en ese factor humano. Algunos elementos pueden resultar útiles en estos procesos de una nueva implantación, es decir, mirar cómo es la información y la comunicación de la estrategia para digamos que desde la parte de comunicación las personas no lo asuman como algo extraño, sino que gradualmente a través de los distintos medios y modelos de comunicación que maneja una organización vayan llenando la mente de las personas y se vayan dando cuenta que algo nuevo viene para la organización. Otro elemento importante es la participación y el compromiso, es decir, en una nueva formulación estratégica y más aún a la hora de hacer el proceso de implementación, resulta muy útil darle participación a distintos colaboradores, equipos y núcleos de la organización, de tal manera que se sientan identificados con ese proceso de cambio. Sabemos que cuando un colaborador participa de los procesos de cambio, participa de los procesos de implementación, de cosas nuevas que vienen para la empresa y más aún de estrategias nuevas, pues el nivel de resistencia obviamente va a disminuir. Y si a eso se le suma de que se pueden agregar valores de compromiso o elementos de que los comprometan y que se les asignen responsabilidades, pues esto va a ser mucho más importante y de mayor beneficio. Otro elemento que puede ayudar en todo este proceso de resistencia al cambio es la negociación de los incentivos. A nivel estratégico y a nivel organizacional siempre ha sido una herramienta que se aplica para muchas otras actividades y propósitos empresariales. En este caso de la implementación de una nueva estrategia para la empresa, replantear la negociación o replantear los incentivos de manera positiva y generosa o de beneficio para los colaboradores puede resultar interesante como un elemento que ayude a disminuir la resistencia al cambio. Otro elemento que es bien importante es la difusión del cambio. ¿Esto cómo va a ayudar a la organización? Básicamente es que entre más rápido y extenso y profundo sea el cambio propuesto, pues eso va a ayudar a que esa resistencia tenga menor impacto o menor resultado. Es decir, entre más rápido se comunique la estrategia y más tome participación el concepto de cambio en la organización o la nueva estrategia, pues más rápido las personas se van a ver conectadas con el mismo propósito y eso va a evitar de que se creen grupos de resistencia. Realmente el tema de resistencia al cambio es complejo en las organizaciones y más mirándolo pues por las capacidades y las habilidades que pueden tener algunos líderes o colaboradores. Entonces esa rápida implementación, esa rápida comunicación evita o de alguna manera mitiga ese grado de resistencia al cambio. Y por último, como elemento que ayude a disminuir la resistencia al cambio, dada una nueva implementación estratégica, es buscar el apoyo de personas y grupos claves. En un punto anterior había mencionado la importancia de dar participación en este proceso de implementación, pero si la organización se apoya en ese grupo de personas claves, y cuando hablo de grupo de personas claves son aquellas que tienen influencia, entonces eso nos va a facilitar la implementación de los cambios. Dado de que los grupos claves o las personas claves tienen un grado de liderazgo y el liderazgo por lo tanto se puede utilizar a favor o en contra de los procesos de implementación. En este caso es tomar esas personas que tienen el liderazgo, tienen influencia en los demás grupos de personas para que apoyen y cooperen con los procesos de implantación. Esos serían como los elementos que nos ayudan a tener esa resistencia o a disminuir ese impacto que se representa como resistencia al cambio.
Bueno, y ya para cerrar entonces ese segmento respecto a los aspectos claves que implica una implementación o una implantación estratégica, sería entonces hablar de que eso va a implicar para la organización una serie de actividades necesarias. No se puede pretender considerar que vamos a hacer una implementación de una nueva estrategia para la organización sin afectar algunos elementos. Entonces, esos elementos o esas actividades realmente que se van a surgir para esa implementación es, uno, el diseño organizativo. Es decir, el diseño organizativo corresponde a la estrategia. Es decir, es el diseño de la estructura organizacional la que debe seguir a la estrategia que ya se haya formulado. La formulación puede implicar la aparición de nuevos departamentos, nuevos procesos, nuevas estructuras. Y así tendrá que ser entonces para la organización, hacer un nuevo diseño organizativo. Va a tener un impacto o un trabajo que se debe hacer con el factor humano. Es decir, cuáles serían los problemas que se deben resolver respecto al equipo humano que se van a encargar de poner en marcha toda la estrategia. Eso respecto al factor humano sería hablar de cuál va a ser el nuevo estilo de dirección y de liderazgo. Recordemos que dependiendo del tipo de estrategia, dependiendo del tipo de organización y de objetivos obviamente definidos a nivel estratégico, pues eso va a implicar que hayan unos estilos de dirección y de liderazgo más apropiados. Entonces hay que hacer un trabajo directamente relacionado con el factor humano. ¿Cuál sería entonces ese nuevo trabajo de dirección y liderazgo más apropiado para la implantación de la estrategia? Otra actividad que se debe hacer a nivel estratégico es trabajar con la cultura empresarial. Recordemos que en la dinámica previa a la implantación de la estrategia, pues ya la organización viene con una cultura empresarial que puede estar nueva, dependiendo si la organización es nueva, o puede llevar muchos años ya posicionada en esa organización. La cultura empresarial, pues nos dice, o la cultura de la forma de ser de las personas o el estilo de ser de las personas para esa organización, cómo interpretan los problemas, cómo resuelven los problemas, cómo consiguen y logran los objetivos. Todos los elementos que hacen parte de la cultura empresarial pues se van a ver afectados con la nueva implantación. Entonces esa cultura corporativa que nos define el conjunto de valores y de creencias de las personas, entonces pues nos van a dar una serie de luces de cómo se van a ir sintiendo con ese proceso de la implantación estratégica. Entonces en ese orden de ideas hay que conseguir un mayor esfuerzo y compromiso de todos los miembros de la organización. Es decir, si logramos a partir de la voluntad de todos los colaboradores y de líderes, podemos lograr o se puede lograr un cambio a nivel de cultura empresarial, a nivel de cultura organizacional, porque la nueva estrategia va a tener un impacto inevitable en la cultura. La puede potenciar en el sentido de que puede reforzar los valores y creencias que ya se tengan, o la puede afectar en el sentido de que implique la adquisición de nuevos valores a nivel corporativo y desaprender algunas creencias que tengan. Entonces vemos cómo la implantación de una estrategia para una organización va teniendo efecto en el diseño organizativo, en el factor humano y en este momento en la cultura empresarial. Y definitivamente, y como último elemento y no menos importante, es hablar de los sistemas administrativos de apoyo. Entonces eso nos va a hablar de cuáles son los sistemas de planificación, de control, de cómo son los sistemas de información, es decir, toda esa serie de subsistemas realmente que tiene la organización pues se van a ver alterados y modificados. Entonces a manera pues de conclusión para este segmento, reforzar la idea de que en el momento de la implantación es inevitable tener una resistencia al cambio, lo que va a implicar una serie de definición de pequeñas tácticas y de metodologías de la implementación de esta estrategia y trabajar mucho con el factor humano a nivel organizacional. En este orden de ideas, mi estimado estudiante, doy por finalizado este segmento, esperando de que todo lo abordado en temas de planeación estratégica en esta unidad hayan sido herramientas poderosas para su mejor qué hacer en su organización, en su entorno, en su contexto y en su responsabilidad. Y bueno, estaré leyendo en el correo electrónico sus comentarios, sus apreciaciones, y me interesaría mucho conocer sus experiencias respecto a la planeación estratégica en la organización donde estés trabajando.